Hoy les voy a hablar de los sistemas kársticos. Para dar a entender mejor este tema, primero que todo voy a definir qué es un karst, qué es el proceso de karstificación, las formas kársticas que pueden dividirse en exokársticas y endokársticas y los depósitos kársticos. ¿Qué es un karst? Bueno, este es un relieve que se forma por la disolución de rocas calizas causado por la erosión química. De esta manera produce un relieve accidentado con muchas crestas y grietas. El proceso de karstificación. Mediante este proceso, el agua ligeramente ácida, debido al aumento del dióxido de carbono, ataca los carbonatos de las calizas y dolomías, que se transforman en bicarbonato cálcico y es transportado en disolución. El dióxido de carbono se produce cuando el agua se infiltra en el suelo y este procede de la actividad biológica, convirtiendo el agua de infiltración en aguas agresivas con relación a las rocas carbonatadas. El agua se infiltra en las rocas calizas a través de las diaclasas o grietas hasta encontrar arcillas o margas que impiden que siga filtrándose hacia el interior. Al perder el dióxido de carbono, el agua se invierte la reacción precipitando el carbonato cálcico. En esta imagen podemos ver algunas formas exokársticas que son las que están en rojo, como el lapiaz, el cañón, poljes, el sumidero, dolinas y surgencias. Y las endokársticas son las que están en verde, como la cima, la galería, cavernas, estalagmitas y estalactitas. Para que se dé el proceso de karstificación, se necesitan varias reacciones químicas que son las responsables de la disolución de los carbonatos, como las siguientes: la disolución del dióxido de carbono, la disociación acuosa del ácido carbónico, el ataque ácido de carbonatos calcáreos y la ecuación de balance del proceso de karstificación. Las formas de karstificación. Estas se dividen en formas exokársticas y formas endokársticas. Las formas exokársticas son las que se encuentran en la superficie y suelen caracterizarse por tener terrenos y formas irregulares. Estas formas se dan por el proceso de disolución de las rocas o también por el derrumbe de estructuras endokársticas como las cuevas. Las formas endokársticas se encuentran en zonas subterráneas, dando lugar a cuevas, grutas y otro tipo de paisajes kársticos llamativos. Las cuevas son unas formas endokársticas muy comunes y se forman gracias a la filtración del agua por las rocas con fisuras. Algunas formas exokársticas podrían ser los lapiaz. Estos son karsts embrionarios que pueden degenerarse en dolinas. Son un conjunto de acanaladuras o surcos pequeños que pueden ir desde unos pocos centímetros y son llamadas microlapiaz hasta 1 metro, que son llamadas megalapiaz. Son separadas por crestas u orificios tubulares y son comunes en superficies sin vegetación y más o menos inclinadas. Acá podemos ver un ejemplo en la imagen de un lapiaz. La dolina es otra forma exokárstica. La dolina es una depresión geológica producida por meteorización química de rocas compuestas de minerales solubles en agua, como lo son la caliza, la aliges y la dolomía. Son depresiones de tamaño pequeño, con formas redondeadas u ovaladas, y su diámetro oscila desde unos pocos metros hasta unos 500 metros. En las regiones en que el nivel de la base de la dolina está situado profundamente, las dolinas se desarrollan verticalmente con formas similares a un embudo. Y si la región donde el nivel de base de la dolina está cercano a la superficie, la dolina tiende a desarrollarse horizontalmente y son más anchas que profundas. Hay dos tipos de dolinas: las de disolución, que son la consecuencia de una lenta pérdida de materia de suelo,
disuelta por las aguas pluviales que se encharcan y luego se infiltran en él, y las dolinas de hundimiento que se forman al hundirse el terreno sobre una cavidad kárstica por el desplome del techo de esta. Otra forma exokárstica son las ualas. Estas son depresiones kársticas que se forman por la evolución de la dolina. Resulta de la fusión de varias dolinas contiguas. Tiene forma ovalada u ondulada y puede alcanzar dimensiones de hasta 1 kilómetro de diámetro. Estas actúan como zonas colectoras de agua. Como se puede ver en la imagen, son depresiones de planta irregular, generalmente son alargadas, y estas se originan mediante la unión de dolinas individuales. Otra forma exokárstica es el polje. Estas son depresiones en un macizo de roca kárstica. Son muy parecidos a un valle alargado y cerrado con fondo plano. Tiene contornos irregulares y de gran tamaño. En sus bordes afloran rocas calizas, formando pequeñas colinas calizas. Suelen estar recorridos por un riachuelo y este puede inundarse temporal o permanentemente transformándose en un lago. El agua que generalmente va por los riachuelos desaparece por un sumidero y da lugar a aguas subterráneas. Gracias a esos flujos de agua en dirección subterránea se puede dar lugar a formación de estalactitas y de estalagmitas. Otra forma exokárstica son los valles ciegos. Son valles en los cuales su curso de agua desaparece en un sumidero kárstico. No tienen una salida natural, ya que están cerrados por una contrapendiente. De este modo, las aguas que fluyen se filtran en el suelo y siguen su curso por una red subterránea. Los valles ciegos son propios de los terrenos kársticos. Sus aguas penetran en el suelo y el valle se cierra. Ahora vamos a ver algunas formas endokársticas. Entre estas formas endokársticas están las simas. Estas son cavidades verticales condicionadas por fracturas de este tipo, en las que la disolución y la erosión ha alcanzado profundidades importantes de hasta unos 1000 metros, o bien por el hundimiento de una dolina. Son originadas por un proceso erosivo kárstico y se puede decir que una sima es un punto bajo. Como se puede ver en la imagen, la cavidad se abre al exterior a partir de un pozo o un conducto vertical o una pendiente pronunciada tras la sucesión de un proceso erosivo kárstico que tiene lugar en la roca calcárea, o en su defecto también puede ser por el derrumbe del techo de una cavidad por la cual se filtra el agua a niveles inferiores. La siguiente forma endokárstica son los ponors. Estos son una abertura natural en un terreno por donde fluye total o parcialmente una corriente superficial o lago hacia un sistema kárstico de agua subterránea. Dependiendo de la erosión del flujo continuo de agua, se forma o se agranda la abertura de la roca. Hay importantes ponors en los montes Cárpatos, en los Alpes Dináricos, en Grecia, en Turquía y en varios estados del sur de los Estados Unidos. Las cuevas, las grutas y las cavernas también son formas endokársticas. Estas son conductos de circulación subterránea que pueden alcanzar hasta decenas de kilómetros y en ellas se pueden encontrar conductos secundarios a modo de laberintos. En ellas frecuentemente hay lagos o sifones. Estas son cavidades naturales del terreno que pueden ser causadas por la disolución de la roca caliza por parte del agua ligeramente ácida. A veces son aptas para servir de cobijo a animales. Generalmente son húmedas y muy oscuras. Ahora les voy a hablar de los depósitos kársticos, porque además de las morfologías erosivas resultantes de la disolución de las rocas,
En el karst también se pueden encontrar diferentes morfologías asociadas a la acreción o a la acumulación de los materiales. Estos depósitos kársticos se pueden dividir en función de su situación dentro de las cavidades y de sus morfologías. Estas se dividen en cenitales, como las estalactitas, las anemolitas, las selictitas y las antoditas. Un ejemplo de las estalactitas se ve en esta imagen. Y en la siguiente imagen es un ejemplo de las elictitas. Otro tipo de depósito kárstico son los parietales. Entre estos se encuentran las cortezas, las coladas, los macizos, las cortinas, las banderas, entre otros. Un ejemplo de un macizo se ve en esta imagen, es un macizo rocoso. Y en la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de una cortina. El siguiente tipo de depósito kárstico son los pavimentarios. En estos se encuentran las estalagmitas, las columnas, las coladas, suelos estalagmíticos, gurs, entre otros. En esta imagen se puede ver un ejemplo de las estalagmitas y en esta otra imagen se ve un ejemplo de los gurs. Existen otros tipos de depósitos kársticos que se dan según el ambiente en el que se originan. Estos se pueden distinguir entre los depósitos badosos, que son formados en las zonas no saturadas, donde predomina el flujo vertical descendente. Como se puede ver en la imagen, en estos depósitos badosos se encuentran los materiales y estructuras que acaecen entre la superficie terrestre emergida y las aguas subterráneas. El siguiente tipo de depósito kárstico que se da dependiendo del ambiente en el que se origina son los depósitos epifreáticos y freáticos, que son formados en la interfase aire-agua, siempre y cuando esta interfase corresponda con el nivel freático. Este nivel es la distancia a la que se encuentra el agua desde una superficie de un terreno. Un tipo similar de estos depósitos son los espeleotemas epiacuáticos y subacuáticos. En la siguiente imagen se ve un ejemplo de un espeleotema, que es una formación de una cavidad. Estos son depósitos minerales formados en cuevas. En ellos, el agua de filtración a través de las grietas del terreno en las proximidades de una caverna puede disolver ciertos compuestos, normalmente la calcita, el aragonito y el yeso. La cantidad de material disuelto depende de la concentración de dióxido de carbono y de la temperatura de la disolución. Cuando esta solución alcanza una caverna llena de aire, la descarga de dióxido de carbono altera la capacidad del agua para mantener estos minerales en disolución, provocando que estos se precipiten. Con el tiempo, que pueden llegar a ser decenas de miles de años, la acumulación de estos precipitados puede formar espeleotemas secundarios. En la siguiente imagen se pueden ver ejemplos de conductos freáticos y epifreáticos. Aquí pueden ver las referencias de las páginas o de los lugares donde encontré la información para hacer este video. Muchas gracias, espero hayan entendido el tema. Cualquier pregunta o interrogante sobre el tema los estaré respondiendo en los comentarios.